Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 en máximo histórico, subida vertical. Hace muchísimo tiempo que no teníamos una subida tan fuerte y tan vertical. Si echamos el gráfico para atrás, pues desde que salimos de esta zona de los mínimos de abril del año pasado no tenemos este tipo de subidas. Como digo, máximo histórico, toda la semana subiendo, empezó el lunes a la baja, como veis esta vela es la que inició el lunes, se dio la vuelta totalmente, rompió la línea bajista y las siguientes tres velas, martes, miércoles y hoy jueves, está siendo en positivo de momento. La subida de hoy evidentemente ya no es tan fuerte como la de los últimos días, 0,33%, pero sigue moviéndose al alza. Seguramente en algún momento pararemos la subida, posiblemente en la zona de los 7100, que es donde está esta línea que une los máximos anteriores. Y habrá alguna corrección para apoyarnos en la zona de los 6970 aproximadamente y estará consolidando esos niveles durante un tiempo. Pero de momento el arranque ha sido brutal. En el caso del Dow Jones, lejos todavía de los máximos, sí que en este caso le cuesta más. Y el Nasdaq 0,46% también está en máximo histórico, también marcó máximo en el día de ayer y hoy se despega de esa zona. Ha empezado un poco a la baja la sesión, pero como veis vuelve a subir. Así que, como veis, las tecnológicas en positivo. También el DAX sube, pero también está parecido que el Dow Jones, un poco lejos de los máximos. Empresas un poco más tradicionales no están siguiendo tanto el movimiento alcista. En el caso de Bitcoin está un poco atascado estos últimos días. No ha aprovechado la última subida del SP 500, pero ya sabéis, Bitcoin se guarda siempre el comodín del fin de semana. Es decir, vale, quizás están entrando en tecnológicas durante la semana y quizás Bitcoin no lo está aprovechando lo suficiente, pero porque todo el mundo sabe que tienen otros 2 días más de la semana, que son el sábado y domingo, para acumular Bitcoin si quieren. No tienen tanta prisa en comprar Bitcoin porque las acciones solo pueden comprarlas hasta el viernes, hoy es jueves y está todo el mundo comprando acciones, pero el fin de semana Bitcoin puede recuperar esto que no está haciendo estos días. Yo creo que no sé lo que pasará mañana, llevamos una subida tremenda, no sé si seguirá subiendo o no el mercado, pero me da la sensación de que Bitcoin quizás hasta el lunes no arranque con la suficiente fuerza como para romper la línea bajista. No lo sé, estamos a jueves. Si mañana viernes ya no somos capaces de subir y encima hay alguna corrección en la bolsa, pues no lo sé lo que hará Bitcoin. Desde luego la pinta a medio plazo es muy buena, el gráfico tiene muy buena pinta, pero claro, en el corto plazo, viendo la subida vertical que ha tenido el SP 500, pues no sé, la verdad es que aquí debería haber alguna corrección y no sé si Bitcoin va a ser capaz de aguantar en una corrección, porque hemos tenido ahora mismo, hace unas horas, Bitcoin cayendo cuando ha abierto Estados Unidos, cuando abría un poco a la baja y ahora que se ha recuperado hemos vuelto a recuperar, pero no terminamos de romper esa zona en los 74.900. Si no lo conseguimos romper y alejarnos de esa zona antes de que el SP 500 tenga una pequeña corrección, nos iremos un poco para atrás y nos costará un poco más arrancar. Pero bueno, todavía de aquí a final de mes tenemos, como digo, bastante plazo para romper la zona de la línea de tendencia bajista. Y eso en el medio plazo es buena señal, tiene buena pinta el gráfico. Vamos a ver qué está haciendo MicroStrategy. La tenemos subiendo un 1% en 145. Ojo que se está acercando poco a poco a la resistencia clave. Si rompe MicroStrategy los 150,60 o 90 o vamos, esa zona, formaría un doble suelo y recordad que cuando más subió Bitcoin en el ciclo anterior era cuando arrancaba MicroStrategy. Cuando MicroStrategy rompía resistencias importantes, Bitcoin tenía las mayores subidas. Se ha quedado un poquito atrás MicroStrategy. Daros cuenta que ese punto que estoy marcando ahí de 150,60, vamos a poner entre 150 y 151, nos marca el doble suelo de MicroStrategy y en ese doble suelo está Bitcoin ahora. Es decir, MicroStrategy está yendo por detrás, que no suele ser lo habitual. Suele ser, por lo menos en el ciclo anterior no era lo habitual. Subía primero MicroStrategy. Entonces se ha quedado un poquito atrás y creo que necesitamos el arranque de MicroStrategy para que Bitcoin se desmarque un poco del resto de mercados. Necesitamos que aunque la bolsa baje, MicroStrategy rompa la zona de $151 y nos vayamos para arriba. Veremos a ver qué pasa las próximas semanas.
El petróleo está subiendo, esto también está frenando un poco a Bitcoin porque sigue habiendo un poco de miedo, se acerca el fin de semana, siguen las negociaciones, se habla de que pronto se puede firmar un acuerdo de paz, pero no está nada claro porque eh, lo mismo te dicen una cosa a la mañana y otra cosa a la tarde y no parece que las posturas estén muy próximas para llegar a ningún acuerdo, ¿no? Cada uno tiene sus posturas claras y no parece que haya demasiados avances. Por eso el petróleo sigue subiendo, sigue estando cerca de los $100. Hasta que no veamos caer esto claramente, el mercado no se recuperará definitivamente. El oro 0,16% arriba, está en zona de resistencia. Le va a costar subir de ahí, podría avanzar hasta la zona de los 5.020, pero a partir de ahí seguramente no podría más, si es que avanza, porque tampoco no está garantizado que vaya a avanzar hasta esa zona de 5.020, podría empezar a retroceder desde este punto, pero como mucho sería esa zona, la zona de techo de este movimiento. Y la plata parecido, seguiría un poco el comportamiento del oro. Y bueno, hemos tenido una ligera recuperación estas semanas, pero lo normal es que vuelva otra vez a caer poco a poco hacia la zona de los 66. Platino, similar. También un rebote muy parecido al de la plata y con posibilidades de volver a caer hacia la zona de 1840. Euro contra el dólar empieza a retroceder un poquito. Venía con mucha debilidad el dólar en los últimos días, pero parece que otra vez se empieza un poco a fortalecer. No es así contra el dólar australiano, que todavía sube un 0,08%, pero ya está empezando a darse la vuelta, como veis, la vela del día de hoy. Dólar estadounidense contra dólar canadiense sigue cayendo contra el dólar canadiense, pero ya toca zona de soporte. El precio que comentábamos estos días aquí, 1,3710 más o menos, es la zona donde debería apoyarse el precio y rebotar. El euro contra la libra rebota ligeramente, pero creo que tiene que seguir hacia la zona de los 0,8649 más o menos. La libra contra el yen parece que empieza a retroceder. Decíamos ayer que puede apoyarse en la zona de los 214. Y la libra contra el dólar también empieza a mostrar una pequeña caída, como pasaba en el gráfico del euro. Son gráficos similares, el de la libra dólar, euro dólar, muy parecidos, y el movimiento también, como veis, parecido, menos 0,16, menos 0,22, y creo que los próximos días podía aflojar un poquito hacia la zona de 1,34 en el caso del par libra dólar. Así que eso es todo, dejamos ahí los mercados con esta ligera subida hoy en los índices, pero que viene de muchos días seguidos en positivo, toda la semana en verde de momento. Es posible que mañana tengamos alguna pequeña corrección, es viernes, ya sabéis, los inversores no quieren irse el fin de semana con preocupaciones, teniendo en cuenta toda la subida que hay, que estamos en máximo histórico, que, repito, máximo histórico. O sea, no es poca cosa, ¿eh? Estamos todavía con el conflicto ahí candente y estamos en máximo histórico con una subida vertical brutal en 2 semanas. ¿Vale? Así que bueno, pues no hay mucho que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.